Bueno, como le hablaba al inicio de nuestro programa, ahora vamos a pasar con nuestra segunda conversación. En este momento recibimos al periodista Homero Figueroa. Buenas noches, Homero. A la gente habla con Dari Terrero. Buenas noches, un placer estar contigo aquí en tu programa. Homero, te hemos querido invitar a propósito de que conjunto a ti estuvimos conversando hace un momento con el destacado periodista Julio Martínez Pozo, porque hemos querido hacer un análisis periodístico, un análisis en términos de comunicación del pasado discurso del presidente Danilo Medina el pasado viernes, que por segunda vez se dirigió al país, y en virtud de esto hemos querido invitarle para que tú nos des tu perspectiva primero, en términos generales, qué te pareció el discurso, y luego vamos a ir conversando sobre algunas temáticas que fue tocando el presidente Danilo Medina en esta locución que tuvo el país. Perfecto, bueno, tú sabes que tuve la responsabilidad de cubrir para un canal de televisión nacional el discurso del presidente, y ahí mi comentario corrió bastante por las redes. A mí me pareció un discurso que no respondía a las expectativas del pueblo dominicano en ese momento. Todos los ciudadanos esperábamos un discurso orientado hacia las medidas que era necesario tomar, que es necesario tomar para tratar de romper la curva de contagio del coronavirus en el territorio nacional. No fue así, porque fue un discurso que yo describí como un discurso que miraba hacia el pasado, un discurso celebratorio, laudatorio, entusiasta de un éxito que todavía nos parece extemporáneo, porque estamos en medio de la lucha en contra de esta pandemia, y la mayoría de los especialistas coinciden en que el pico esperado de contagio todavía no ha llegado a la República Dominicana. Pero el presidente Danilo Medina hizo una revisión de las decisiones, de las medidas que ha tomado, y la hizo en una perspectiva de conclusión, como si estuviésemos en la fase final de la lucha contra el coronavirus, cuando especialistas del sector médico coinciden y hasta llegan a exigir al presidente de la República un robustecimiento de las medidas, sobre todo las medidas de confinamiento. Tú sabes que estamos en medio de un toque de queda parcial que empieza a las 5 de la tarde y termina a las 6 de la mañana, y los especialistas médicos dicen que no es suficiente para lograr aplanar la curva de contagio en la República Dominicana, que se necesitaría un confinamiento 24/7, confinamiento cada día más difícil, porque ya tenemos 50 días o más luchando con esta pandemia en la República Dominicana, y no vemos los resultados de las medidas sanitarias tomadas hasta ahora para conseguir el objetivo que queremos, y es reducir el porcentaje de contagiados cada día y tratar de controlar, no eliminar, pero controlar la propagación del virus en la República Dominicana. Pero el discurso del presidente pudiera coincidir con algunas peticiones que han hecho grupos económicos y industriales del país, de que se pudiera ir aperturando de manera parcial el comercio. Pues aparentemente el discurso del presidente va en la misma línea de los empresarios, de que hay condiciones para que el país se pueda perfectamente ir aceptando que ha habido un avance en términos del ataque al coronavirus. Bueno, ese objetivo entraría en otra contradicción con el propio ministro de Salud del gobierno de Danilo Medina y el ministerio que éste dirige, que ha dicho que no hay condiciones en la República Dominicana para reabrir, para normalizar la economía todavía hoy. También lo repitió el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, de que no ve condiciones para una normalización. Así que no creemos que ese fuese el espíritu, aunque hay que decir que en el aspecto sanitario, que fue orientada mi crítica, yo hallo el discurso deficiente en la parte de las medidas económicas tomadas por el Poder Ejecutivo para tratar de apoyar a los trabajadores suspendidos, para tratar de apoyar a la mediana y la pequeña empresa,
Se puede decir que se tomaron las medidas y que el reto es la aplicación de estas. Las cifras oficiales indican que hay unos 750.000 trabajadores suspendidos y que de esos 750.000 trabajadores, unos 650.000 aprobaron para el programa FASE. No sabemos qué porcentaje de eso está recibiendo los desembolsos, esos empleados. Así que el aspecto más criticable del discurso es el abordaje a las medidas sanitarias, porque no habrá normalidad económica hasta que no haya en la República Dominicana normalidad sanitaria. ¿Crees tú que ha habido, que independientemente de que cada día hay una rueda de prensa del ministro de Salud Pública ofreciendo datos con relación al avance de la pandemia, ¿crees tú que hay deficiencia en términos de la comunicación efectiva de cara a que la ciudadanía pueda estar orientada con relación al avance de la pandemia? Bueno, comunicación en términos de calidad, no de cantidad, porque definitivamente, como lo dices, hay una rueda de prensa diaria con participación libre de la prensa. La prensa puede hacer cualquier pregunta y el ministro ha estado bien dispuesto para responderla. El tema es que no hay que informar porque no hay nuevas medidas tomadas. Por ejemplo, el aislamiento. ¿Qué de nuevo hay en el aislamiento? Nada. Todavía estamos en el mismo toque de queda y lo que vemos es un relajamiento de las medidas de distanciamiento social. Usted sale a la calle y ve cómo el tránsito se ha normalizado. Por ejemplo, hay una valla en la John F. Kennedy que mide el tránsito, la circulación del tránsito cotidiana. Y la última estadística que tengo de esa valla, de la medición de esa valla, es que el lunes de la semana pasada estaba en un 70% la circulación en esa vía y la circulación más baja fue el domingo y llegó a un 50%. Imagínate tú, un 50% de circulación cuando estamos en medio de medidas de distanciamiento social para cortar la pandemia. Entonces, el problema no es de comunicación, el problema es de medidas que hacen falta nuevas. Por ejemplo, ¿qué se va a informar de las pruebas cuando de un día a otro lo que se hacen son 290 pruebas? Contrario a lo que dijo el presidente en su discurso de que... Así que el presidente había comunicado que se habían realizado 40.000 pruebas. Correcto, se vio en las estadísticas del ministerio y se sigue viendo que eso no es cierto. Así que tú que el presidente mintió ahí con relación al tema de las pruebas. Yo digo que es inexacto el dato, porque el presidente se puede equivocar porque le proporcionan el dato. No creo que mentir es decir un dato falso con intención. Con alguna intención. Correcto, yo no creo que haya sido la intención de mentir, pero sí el dato no es el real. Y lo confirma el propio ministerio, aunque ahora dan datos separados de las pruebas PCR y las pruebas rápidas. El problema es que no nos dicen qué porcentaje de contagios salen de las pruebas rápidas. Parecería como que las miles de pruebas rápidas que se han realizado no dan un resultado de contagio. ¿Tú crees que el tema político ha limitado la efectividad en términos de la toma de decisión, en términos de ser un poquito más agresivo con el tema del distanciamiento social y de las medidas que pudieran resultar en cierto modo impopulares al momento de ser tomadas? Definitivamente que el peso político electoral ha sido una variable fundamental para evitar que en la República Dominicana se tomen las medidas de acuerdo a la experiencia. Tengo el caso de Argentina, que declaró su estado de necesidad de emergencia, así se llama allá, un día antes de la República Dominicana. Y ya en Argentina están normalizando la economía. ¿Cuál fue la diferencia? Bueno, que se declaró un estado de necesidad y emergencia, aislando a las personas 24/7. Solamente salidas permitidas a la farmacia o a buscar asistencia sanitaria o a los supermercados. Entonces, la curva de contagio se aplanó en Argentina y ya el sistema de salud está en la capacidad de abordar a todos los pacientes, aceptar a todos los pacientes y darles tratamiento. En la República Dominicana eso no pasa. Vemos que día a día crece en un 5-7% la cantidad de contagiados. ¿Tú crees que al momento de grabar esta entrevista, el presidente Danilo Medina habló, se dirigió al país y dijo que
ya tenía que al 1 de marzo ya poseía la información sobre el avance del virus y que no se tomaron decisiones drásticas para que no se interpretara que era que correspondía a una situación política, para que no se le criticara de que era un elemento para poder asustar a la gente y que no acudiera a votar el 15 de marzo y que pasara las elecciones del 17 se tomaron las primeras medidas. ¿Qué opinión te merece esa postura del presidente, el presidente decir esto en este momento? Bueno, me sorprende primero, pero las propias medidas, acciones tomadas el 17, te indican que no hubiera hecho gran diferencia. El presidente perfectamente, antes de la fecha electoral, pudo haber tomado estas medidas porque no afectaba la votación que se realizan en un horario dentro de la libertad de movimiento. Entonces yo digo, ok, no la tomó por prudencia y yo diría que hasta debemos reconocer el buen sentido del presidente. Es verdad que antes de unas elecciones no era posible tomar estas medidas. Ahora, ¿por qué no se tomaron las medidas acordes a la gravedad de la situación después de las elecciones? Perfectamente pudo declararse a partir del 17 el confinamiento permanente, ¿verdad? 24/7, y no se hizo. Entonces, nunca estuvo en la visión, en la planificación de las autoridades el confinamiento. Y no lo hacen porque creen que esta medida no es graciosa y realmente es una medida difícil de aplicar, pero es la única medicina social al coronavirus. ¿Crees tú que se está haciendo política en medio de que se está haciendo política desde la crisis, de que ambas partes, ya tanto el gobierno como la oposición, está haciendo política dentro del marco de la crisis? Bueno, tenemos que aceptar que estamos en medio de un proceso electoral, que va a haber unas elecciones el 5 de julio y que estamos en medio de una campaña. Evidentemente que sí. Ahora, antes de eso, en la primera etapa de la declaratoria de emergencia, vimos a la oposición que limitó absolutamente su campaña, canceló su campaña electoral y se recluyó, como todos los ciudadanos, a guardar el confinamiento. Y fue atacado en los medios de comunicación por proceder de esa manera, mientras el candidato oficial estaba en la calle haciendo labor social y el gobierno dejándole el espacio. Bueno, evidentemente que si estamos en una batalla política, la oposición no puede dejarse tomar el espacio electoral. Y bueno, el candidato de la oposición también está activo en este momento y podríamos decir que hay una campaña electoral en pleno en medio de esta pandemia, sí. Y tanto el gobierno como la oposición están en campaña. ¿Tú crees que tenemos condiciones en términos sanitarios, en términos del contagio? ¿Tenemos las condiciones para que los dominicanos acudan a votar el próximo 5 de julio? En vista del tema que tenemos de nuestra Constitución, que el debate jurídico indica que nuestra Constitución no prevé una solución para un vacío de autoridades electas una vez llegado el 16 de agosto para transferir el poder, evidentemente que estamos obligados, no hay alternativa que no sea realizar las elecciones. Hay que decir que el COVID está aquí para quedarse y que tenemos que aprender a convivir con el COVID. Si el sector privado, los actores económicos están pidiendo una normalización de la industria, el comercio, la agricultura, la banca, si los trabajadores informales están pidiendo regresar a la calle para realizar sus labores, si vemos a los ciudadanos hacer filas para recoger las raciones que asignan los programas sociales de la presidencia, si vemos a los ciudadanos de otros niveles sociales hacer filas para ir a los supermercados, si vemos la circulación de vehículos, ¿por qué entonces no vamos a hacer fila para hacer las elecciones? Corea del Sur demostró que tomando las medidas adecuadas es posible organizar un proceso electoral exitoso. Ese país tuvo unas elecciones congresuales con la más alta participación en los últimos 10 años. Entonces, República Dominicana puede aprender de la experiencia y aplicar las medidas que fueron básicas. Darle mascarillas a todos los votantes, darles guantes a todos los votantes, guardar una distancia de 1 a 2 metros entre votantes, sanitizar
a los votantes, o sea, con los productos químicos necesarios para garantizar que la presencia del virus no esté en los cuerpos de los denominados túneles, eso que se están colocando en algunos lugares, ¿tú crees que se puedan colocar en cada centro? En cada centro, de cada colegio electoral. O sea, hay maneras de realizar unas elecciones que garanticen la seguridad de los ciudadanos. Si usted no toca a nadie, si usted tiene su mascarilla y sus guantes, si usted lleva su bolígrafo y no le entintan el dedo, no hay ningún problema. Y tú no crees tú que pudiera sentir que no hay legitimidad en la elección, el hecho de que no haya elecciones en el exterior, de que probablemente por las condiciones del exterior, de que tienen regulaciones de otro nivel, se prohíba la movilización en esos países y no voten? ¿Tú crees que pudiera perder legitimidad la elección? Bueno, yo creo que hay que buscar la manera de que la diáspora, que es importantísima, vote. Es un 10% del padrón, elige a 7 representantes. Entonces no podemos organizar un proceso electoral prescindiendo de la diáspora. Al día de hoy no es posible, pero se supone que a julio la realidad norteamericana será otra. Ya el presidente Trump está hablando de la necesidad de volver a reabrir la economía. Si reabren la economía, la circulación de las personas, me imagino que el Departamento de Estado dará el permiso a la República Dominicana, como siempre, para que organice los centros de votación. Si no es posible, tenemos que prever una solución, y es aprobar una ley especial que permita los mecanismos alternativos de emisión de votos, voto por correo, por ejemplo, voto remoto, aplicar una ley especial, aprobar una ley especial consensuada con todos los actores políticos, pero hay que buscarla. Y con relación a que si genera cambios, ¿crees tú que el tema de la pandemia, del tema del confinamiento, puede generar cambio en lo que era el escenario electoral antes de la pandemia? Las encuestas indicaban que había una intención de voto favorable para el Partido Revolucionario Moderno y su candidato Luis Abinader, pero frente a los hechos esto pudiera generar cambios electorales. ¿Crees tú que los cambios favorecen al PLD o al PRM? Bueno, visto desde el momento, desde la actualidad, yo creo que no ha habido ningún cambio en la correlación de fuerzas en el electorado, en el posicionamiento electoral de los candidatos, tanto el candidato del PLD como el candidato del PRM. Creo que mantienen la distancia y el posicionamiento electoral que tenían antes de la pandemia. No creo que Gonzalo Castillo se haya hecho mejor candidato con la pandemia, ni creo que Luis Abinader se haya hecho peor candidato con la pandemia. O sea, se mantiene la misma realidad. Si crees tú que no ha generado ningún tipo de impacto electoral todas las acciones que ha cometido el candidato Gonzalo Castillo? Puede haber generado algún impacto, pero no tan significativo como para convertirlo en un candidato competitivo frente a Luis Abinader. Ahí ya finalmente, Homero, hay algunas voces que han planteado, esto es una pregunta muy subjetiva y que tú te puedes limitar a responder o no. Hay algunas personas que han propuesto que la oposición presente un candidato único frente a todo lo que ha ocurrido para evitar así alguna dispersión en términos de votos. Es decir, que el caso de Leonel Fernández y Luis Abinader, que en algún momento coincidieron en el tema municipal, puedan llevar una boleta unitaria, obviamente con el que mejor posicionamiento tenga. ¿Qué tú crees? ¿Qué crees tú que tú crees que haya posibilidad de que se dé esa dinámica en República Dominicana? Bueno, tú sabes que es imposible predecir el futuro y predecir la intención de cada uno de los candidatos. Yo te podría responder si fuera yo uno de esos candidatos. Definitivamente, si yo fuera candidato y no contara con el favor del electorado, yo dejaría mi candidatura y dejaría en libertad a mis votantes de apoyar al candidato de la oposición que esté en mejor posición. Bueno, Homero, muchas gracias, Homero Figueroa, por conversar con nosotros aquí para la audiencia de La Gente Habla. Verdaderamente que interesante, y esperemos que más adelante, a medida que vayan transcurriendo los días y esta dinámica política, sanitaria y económica vaya avanzando, pudiéramos volver a conversar sobre otros temas que son de mucho interés para la gente de la audiencia de La Gente Habla. Gracias, Dari, me ha encantado compartir contigo, espero recibir una nueva invitación. Claro que sí, a ustedes convocarlo
para el próximo sábado a que tengan un nuevo contacto con nosotros aquí a través de Carivisión, Canal 26, 1096 de Óptimo para la gente de Nueva York, y que el próximo sábado tengamos el contacto. Nos vemos en la próxima.